Tras quedar eliminado de la Copa Sudamericana en la fase de grupos y perder 3-0 en un partido bastante malo contra Racing, no imaginaba que Argentinos Juniors se recupere de una manera tan increíble con una victoria contra uno de los mejores equipos de Argentina. Pero finalmente era un duelo de equipos golpeados. River también venía de caer, y caer de una manera más mediática, contra un equipo de segunda división y evidentemente con un técnico más cuestionado que nunca, pese a de que los argumentos para cuestionarlo sean menos coherentes, menos tendenciosos a diferentes tipos de ideologías futbolísticas. Argentinos tuvo un partidazo. Lo dominó de principio a fin, al menos desde un punto de vista táctico, no desde un punto de vista dominio, posesión, aplastamiento del rival continuo. Así que, sin más preámbulos, analizamos. Argentinos Juniors 1, River 0. Y el levantamiento del bicho contra la segunda caída en este Via Crucis de River. Vamos a invertir un poco el orden y empezar por el segundo tiempo, donde se ve la mayor virtud de Argentinos y la mayor debilidad o el mayor defecto de River. ¿Por qué? Porque River tenía todo ese tiempo para empatarlo. Y no critico el hecho de que no lo empate, porque te puede pasar. Quizás el arquero rival está en un partido increíble, la defensa saca todo, o hasta generar ocasiones de gol, pero finalmente el 9 tiene mala suerte por tiros a los palos, definiciones que son ajustadas pero que se van afuera, o cualquier tipo de carambola que te juegue en contra. Ahora, si vos no mereces empatar en 45 minutos siendo River, es raro. Tengamos en cuenta que en la Copa Libertadores siempre marcó goles, inclusive siempre marcó 2 o más goles. Y en la Liga Argentina también. Es muy raro ver a River no meter ningún gol. Pero no solamente no meter goles, sino no generar ocasiones de gol. Es realmente muy llamativo cómo se le complicó coordinar pases. Generar pases peligrosos, desbordar, tirar buenos centros. En todo el segundo tiempo, el Millonario tiró solamente 4 tiros, y no el arco, en total. 4 intentos. Esto delata por lo menos dos cosas. Por un lado, que estaba tan lejos del arco que no tenía chance de patear, pero por otra, que tampoco probó mucho de larga distancia. Inclusive, algunos de los tiros que tuvo, y digo algunos, estamos hablando de 2 o 3, porque son 4 en total, fueron de cabeza y en centros que era obvio que no iban a hacer gol, porque estaba realmente muy incomodado el delantero y que si bien terminaba cabeceando, no era muy probable que termine en un empate posible. Por esa razón, es muy malo lo que pasó, porque logró conectar a sus jugadores. Echeverri en todo el partido hizo 4 faltas y un pase clave. Inclusive recibió una sola falta. O sea, tengamos en cuenta de que este jugador, que es uno de los más talentosos de River, venía a hacer un promedio de 0.3 faltas en toda la Copa de la Liga. Y ahora hace 4. Si Echeverri hace faltas, es porque evidentemente algo pasa y no está pasando en las tornas en lo que debería pasar. ¿Qué pasaba? Argentinos tenía un partido increíble en defensa, muy bien ubicado y corrigiendo prácticamente todos los errores que había cometido en el partido contra Racing, cosa que es muy meritoria por parte de que el golpe que había recibido era tremendo. Aunque quizás el hecho de que le hayan expulsado un jugador había terminado afectando a que la goleada sea más abultada, más allá de que estaban mereciendo perder. Pero el día de hoy hubo partidos defensivos que fueron impecables, con muchísimas intervenciones y principalmente muchos duelos ganados en zonas claves. Por ejemplo, Vega en la parte de atrás, aunque debo decir que en el relato el Pollo Viñolo lo infló hasta las nubes, fue un buen partido, pero un partido normal de un defensor cualquiera, aunque es un gran jugador Vega, no me parece que haya tenido un partido tan increíble como lo describían, pero sí, y ahí sí yo lo estoy inflando, gran partido de Gamarra, que para mí tuvo una solidez magnífica, siempre bien posicionado, recuperando miles de pelotas, aprovechando los controles malos que tenía River, pegándose al que recibía de espaldas en los desmarques, increíble. Y también Oroz, que ya que Oroz no tiene nada que ver con un jugador de marca, pero cómo se esfuerza ese pibe es tremendo. Y lo que tenía bueno es que tanto Gamarra como Oroz, si recuperan la pelota, tienen buena capacidad para salir. Y cuando salían, había un criterio muy bueno en que el que recibía la pelota era Gondú, que es un tanque que ganó casi siempre. Jugadores que venían con un reconocimiento muy bueno, como puede ser Díaz y también Pires, pero principalmente el chileno, no se vieron sólidos, se vieron dominados totalmente muchísimas ocasiones. Y principalmente por Gondú, que es gigantesco y que maneja el cuerpo súper bien y que en gambeta, en pivoteo, en aguantar la pelota, se lo vio súper fuerte, súper dominante. Y verá que no he visto partidos que demuestre esto Gondú. Creo que es un jugador que evidentemente por su juventud está en constante evolución y quizás este tipo de recursos lo vayamos viendo más seguido a medida que vaya jugando más partidos, pero al menos el día de hoy fue donde yo lo descubrí de una manera mucho más gráfica, con 2 centrales que venían en buen nivel, reitero, principalmente Díaz, y que hoy se vieron como centrales que no tenían demasiada capacidad para anular
a un delantero que, recordemos esto, eran duelos 1 contra 1. No es que Gondú estaba en velocidad y contra un defensor que está corriendo hacia atrás de espalda, no. Eran jugadas donde en general el central gana casi siempre, pero no pasó. Ganó muchísimas veces. Y quizás esa victoria no terminaba en un gol o en una jugada clara, pero al menos le permitía al bicho que cuando recuperaba Gamarra o recuperaba Santa María como lateral derecho, que también tuvo un partido muy bueno, o cualquiera que recupere la defensa, tenía la posibilidad de cuidar un par de segundos más la pelota. Porque ese pelotazo iba para Gondú, capaz que Gondú la cuidaba, le hacían falta, conseguía un córner, un lateral, la tocaba con Verón. Y ahí Argentinos hacía tiempo. Pero no es hacer tiempo de manera bilardista, que no digo que no sea válida, ¿no? Pero simplemente tirándose, o simplemente yendo hacia el córner y quedándose ahí parado, o de una manera quizás no ética. Hacer tiempo jugando, manteniendo la pelota, teniendo más tiempo el rival queriendo quitártela y que no pueda. Por esa razón, por ejemplo, Echeverri, como ya dijimos, hizo un montón de faltas, porque hubo muchas ocasiones en las de que Argentinos, tras recuperación, se quedaba con la pelota porque tiene talento para gambetear varias partes de ese medio campo. Por ejemplo, recupera a Oroz y Oroz se pone a gambetear, se pone a cuidar la pelota, se mete entre varios jugadores y le hacen falta. Y si no le hacen falta, le dan tiempo para hacer el pase y se la dan a Gondú, a Verón, que ambos pivotean, ambos son fuertes, aunque principalmente lo es el ex Sarmiento. Lo mismo con Lescano, que es increíble lo que está jugando Lescano, y creo que al menos este partido es indudablemente el mejor del torneo, pese a que ya vaya a tener un rendimiento gigantesco contra Rosario Central en la primera fecha. Así que pinta muy bien como un jugador que es candidato a ser de los mejores de este torneo, al menos en este corto arranque. Hay que ver si termina quedándose o no, porque el potencial que tiene es gigantesco. No solamente tiene una gambeta que es muy impredecible y que permite quitarse rivales de encima constantemente, tiene cambio de ritmo, metió un golazo que yo creo que no le echaría tanta culpa a Armani, siento que por esto no la saca, aunque evidentemente es un poco raro cómo termina entrando la pelota, porque se la pica desde fuera del área en una jugada que no debería pasar eso. Creo que quitarle la culpa a Armani es querer polemizarlo después de los penales que fueron hace poco tiempo, de manera innecesaria, y no realmente fijar la mirada en el talento que tuvo Lescano para picársela con esa precisión, que fíjense que a esto está Armani de quitarla, o sea, no le echo la culpa al posicionamiento, o al menos en un porcentaje de culpas, creo que la mayor parte de la culpa es la de Lescano. Argentinos, por un lado, tenía una buena contención, 3 defensores centrales, con Vega incluido, que es interesante porque al Vega ser un lateral transformado en defensor, tiene cierta velocidad, tiene cierta capacidad para manejarse 1 contra 1 cuando hay un extremo que supera el lateral, entonces tiene una versatilidad superior y que le permite tener los dos recursos, los de un central que en el área espera y cabecea, pero también los de un jugador más rápido que puede evitar desbordes, cosa que al menos el día de hoy fue útil, aunque a mí me gusta más ese Vega que juega de carrilero y que te desborde, que te tira buenos centros. Pero hoy cumplió con un rol, quizás menos lúcido, pero lo hizo bastante bien. Ahora, esos jugadores que estaban atrás, sumado a los dos laterales, que también defendían bastante bien, sumado a Oroz, a Gamarra, a Lescano, que también intentaban defender, era un bloque muy difícil y se movían bien, basculaban con respecto a la pelota y hacían que River quede cortadísimo. Porque cuando estaba River haciendo pases por atrás, tenía esa facilidad que tiene siempre, ¿no? Aunque, por ejemplo, el día de hoy, ni González Pires ni Díaz dieron pases largos significativos durante el partido. Habrán tirado algún cambio de frente, quizás cuando estaban un poco más cómodos, buscando a los laterales o a un extremo, pero no dieron esos pases largos a las espaldas de los carrileros rivales, por ejemplo, que tanto ayudan a saltear una cantidad de pases tremendas y, por ejemplo, poder centrar o desbordar. El día de hoy dieron pases muy simples y que, guarda, no los dieron de manera imprecisa, quizás sacando algún caso muy específico. El problema es de que justamente esta virtud que tiene River de tener centrales que son tan buenos a la hora de salir jugando, es lo que te permite en partidos como este hacer la diferencia. Porque cuando, por ejemplo, la tocaba Villagra, tampoco lo hacía. Entonces, los jugadores que tienen más libertad, porque el rival no los va a marcar todo el tiempo, porque están más atrás, no tiene sentido, es un riesgo innecesario, no hacen nada al respecto para aprovechar esa libertad. Villagra fue un jugador que tuvo pérdidas, que tuvo controles excesivos en algunas conducciones, que sí, tuvo alguna recuperación. El problema es de que ese no era su rol, porque si bien Argentinos, durante el tiempo en el que el partido estaba 0-0, tuvo tramos de dominio, no es que Villagra era un pulpo que evitaba esos tramos de dominio. Realmente lo salteaba con facilidad Argentinos con estos pelotazos largos que iban directamente a Sagundú. Y si bien, como digo, alguna buena habrá tenido, por lo general no era un jugador relevante.
Porque Argentinos o era de jugar por banda cuando las jugadas eran más largas, tratando de buscar a los carrileros, tratando de encontrar al escano por ahí, o directamente iba hacia los delanteros. Por tanto, un jugador en esa zona pierde un poco de rol defensivo, quedándole el rol del talento con los pies, que tampoco lo pudo utilizar porque fue un partido donde fue irrelevante, no se la jugó. Y cuando digo no se la jugó es que tampoco intentó mucho. Y cuando intentó no le salió, entonces ya sea por ejecución o por idea, fue un jugador que no aportó a River. Entonces, no es que sea su culpa, porque no es en sí su rol, pero en un partido donde el rival se acomoda bien y por ende los jugadores más talentosos están bien anulados, es donde esa variabilidad de plantilla tiene que aparecer. Y hoy no apareció. Y no creo que sea culpa de ellos, ¿no? Yo creo que también hay un contexto. Y cuando intentaron hacerlo, como el rival estaba justamente bien parado, tampoco salía del todo. Porque este tipo de pases largos o más arriesgados que puede realizar un jugador desde más atrás, evidentemente tiene muchas más posibilidades de ser interceptado. Y al ser pases a mayor distancia, hay que ser mucho más preciso. Inclusive hay que tener en cuenta el tema de los controles, que para controlar esa pelota y que no se te vaya larga y que la agarre el defensor, tiene que haber un talento aún más superior. Entonces yo considero que en un mejor partido de esos jugadores en cuanto al rol creativo hubiese sido un River mejor. Ahora, Echeverri se iba para atrás y se veía totalmente rodeado muy rápido. Porque ahí sí, cuando venía Echeverri más atrás, los jugadores retrocedían, lo rodeaban. Y un par de veces logró salir de eso y hacer que River tenga una capacidad de saltar esas líneas. El tema es que fueron muy pocas veces. Así todo, Echeverri hizo un montón para River durante el partido, más allá de lo que dijimos al principio del tema de las faltas, que sí es destacable como un dato, pero que no define que haya tenido específicamente un mal partido. El tema es que lo que logró hacer fue mucho para lo poco que hizo River, pero fue poco para lo que suele hacer River. Hizo algunos pases interesantes en profundidad, encontrando quizás algún extremo como puede ser Colidio, algún cambio de frente, alguna jugada, como ya dijimos, con algún rodeo, con alguna gambeta que sobrepasaba a línea de algún mediocampista, pero no fue suficiente. Al final de cuentas fue un jugador que quedó bastante opacado y que cuando se retrasaba quedaba muy lejos, y cuando se quedaba en la zona más cercana al área donde es más peligroso no se la podían pasar, o si se la pasaban estaba demasiado incómodo rodeado, por tanto no tenían la posibilidad de aprovechar sus virtudes. Borja completamente desaparecido, error única que tuvo, evidentemente no es su culpa, quedó aislado y tampoco retrocedió demasiado. Barco totalmente anulado, en ningún momento tuvo relevancia en el partido. Como siempre, se retrasa y tira buenos cambios de frente, pero eso lo puede hacer cualquier jugador. A Barco lo queréis para quitar otro tipo de cosas y vamos viendo que no nos quedan jugadores. Entonces, quizás Aliendro, me parece que como suele pasar en este tipo de partidos más difíciles, saca a relucir su garra, su mentalidad y puede tirar algún pase que no te lo esperás, recupera y sale, pero River lo que pasaba era que colectivamente no estaba con ideas. Y cuando la ejecución requiere tanta precisión, necesitas esa frialdad, ese destello. Hoy no apareció. ¿Por qué digo esto? Porque si vos haces pases de un lado para el otro y el equipo rival se maneja desordenadamente, con eso solo te alcanza, porque finalmente capaz que te das un centro, desbordás y metes un gol, o al menos generás ocasiones de gol. Pero cuando el rival con ese toqueteo no se te marea, se ubica bien, te marca bien, es constante, no se cansa, los cambios que hace son para refrescar y refrescan, y va manteniendo eso durante todo el tiempo, necesitas que haya algo superior. Vi muy pocas conexiones, vi muy pocos pases rápidos. Pero nuevamente, tiene todo el sentido del mundo. Y además de ser culpa de River por no poder solucionar lo que pasó, es mérito de Argentinos, que se paró muy bien. Cosa que también había sucedido en el partido contra el equipo dirigido por Costas. Pero la gran diferencia es que el equipo dirigido por Costas lo presionó mejor a Argentinos. River no presionó tanto. Y por esa razón, por ejemplo, Racing muchas veces generaba sus ocasiones de gol mediante las pérdidas en las zonas altas de Argentinos. En cambio River, cuando generaba juego, era siempre desde el principio, desde el saque de arco o desde salidas de atrás. Entonces Argentino estaba bien parado. Cosa que cuando pasó el partido contra Racing, en general Argentino anuló a Racing. La diferencia es que ese día Salas estaba endiablado y gambeteaba y superaba líneas todo el tiempo, cosa que Echeverri hizo hoy poco. Martinona como lateral era una flecha imparable, encima recuperaba pelotas, estaba muy bien. Había más conexiones, con pases más precisos. O sea, hubo diferencias. Pero de todas formas, River, al no presionar tanto, le dio libertad a Argentinos Juniors para evitar su principal debilidad, que son esas pérdidas atrás. Y creo que si los hubiese forzado un poco más River con una presión más agresiva, hubiese terminado generando algo parecido. Pero no es que tiene que hacer eso River porque lo hizo Racing. Simplemente estoy explicando desde mi punto de vista por qué con un equipo pasó una cosa y con un equipo pasó otra. Porque Argentinos tuvo la posibilidad de quedar separado y de jugar de esa manera. River no lo forzó a evitar esa estrategia. Y por un lado, el primer tiempo, más allá de que después Argentinos se plantó defensivamente y jugó un partido más conservador, porque el segundo tiempo Argentinos tampoco tuvo chances para liquidarlo, lo que hacía el bicho muy bien es que contenía la pelota por mucho tiempo,
justamente para evitar que el rival se conecte, que el rival tenga chances de entrar en calor con la pelota, que al final River está acostumbradísimo a que le sea mucho la pelota al balón y tiene chances de probar millones de cosas. Ahora, cuando el margen es menor y tenés menos pelota, ahí sí, tenés que capitalizar todo lo que tengas. Y como Argentinos encima estaba concentrado, esa capitalización estaba en un momento más corto y contra un rival hiper focalizado en que vos ese tiempo que tengas dure muy poco o que sea finalmente, bueno, indoloro para uno. Entonces, Argentinos la tenía y la manejaba mejor además. ¿Por qué? Porque River no está tan acostumbrado a plantarse defensivamente, no está preparado para eso. Y como ya dijimos, los pocos jugadores que podrían tener cierto rol para eso, los defensores centrales perdieron con Gondú. Los laterales no son especialistas en defensa en absoluto, pero si todo no es que se vieron desbordados, simplemente no servían al juego porque estaban demasiado aislados de donde estaba la jugada. Cuando te hacen el 2 contra 1 no hay nada que hacer. Cuando el pase es a tu espalda, no hay mucho que hacer, no es tu culpa, hay que estar un poco adelantado en la cancha, pero no hay nada que hacer. Si el pase es preciso y el que desborda es rápido, tenés que simplemente volver e intentar bloquear el centro, nada más. Y a veces que lo hicieron. Entonces, los diferentes jugadores que podían tener cierto oficio estaban inutilizados, porque Argentina los salteaba. Y los salteaba con talento y con ejecución y con ideas. Y sumando diferentes nombres, sumando mejores conexiones. Yo, por ejemplo, anoté algunas conexiones que parecen interesantes, ¿no? Por ejemplo, la de Oroz con Viveros. Lateral izquierdo con Oroz, que es el mediocampista izquierdo. A una pared, alguna jugada en la que uno hace desbordar al otro. También anoté Gondú con Lescano. Mediocampista con 9, combinándose en muchas ocasiones cuando Gondú se retrasa un poco y cuando Lescano aparece como llegador. Como por ejemplo, es una jugada previa al gol donde Gondú fuerza a atajar una pelota de Armani. Ese tipo de situaciones, las de que tenemos conexiones rápidas o que generan cierto peligro, en River prácticamente no se vieron. Y, por ejemplo, hace no mucho tiempo contra Táchira tuvo un partido en el que le costaba y que lo presionaba el rival, pero no podía entrar del todo. Nada que ver con este. Acá River no estuvo ni siquiera tan cerca del arco rival, porque Argentinos nunca se replegó del todo. Argentinos fue defensivo, pero fue una defensa parada en la zona perfecta. Porque era una zona donde River no tenía chance de acercarse para patear de lejos, pero tampoco estaba lo suficientemente adelantado como para que te tiren a las espaldas todo el tiempo. Por ejemplo, ingresó Solari y se notó como el lado de los laterales izquierdos, que es el lado, digamos, donde ataca el jugador ex Colo Colo, empezaba a debilitarse un poco. Porque justamente una habilidad que no tenías antes, porque el juego estaba entre Colidio, que se mueve más como un mediapunta y no se lateraliza tanto, entre Barco, que le gusta más jugar de mediocampista, ponerle como lo haría Oroz en Argentino Junior, ¿no? Más retrasado, más de la creación y que no despliega, más un Casco que no desplegó tanto como lateral, no tenías esa capacidad de ir tanto por esa banda a través de un pelotazo o una conexión 2 vs 1. El ataque más básico que hacen todos los equipos, yo no lo hacía porque no tenía los nombres para hacerlo. Ahora, cuando entra Solari, adquiere un poco de peligrosidad por ese lado, que quizás también es la peligrosidad que más había generado durante el primer tiempo, donde, por ejemplo, esa jugada de Borja, que es la que termina siendo la más clara de River para mí en todo el partido, es algo que me estoy olvidando alguna, viene a través de un centro, que si bien hay un desvío en el medio muy malo de Godoy, que para mí fue el peor defensor de Argentinos, termina justamente de la mano de Santana, que para mí fue el mejor de River, o de los mejores de River, junto con Aliendro, viene esa primera jugada. Pero por lo general, la diferencia fue, individualmente en defensa Argentinos ganó, individualmente en defensa River perdió. Y en las conexiones y las maneras de atacar, Argentinos encontró variantes para saltear los buenos defensores que tenía River, al contrario River, que se chocaba y se chocaba y se chocaba y no encontraba soluciones. Tampoco considero que los cambios hayan tenido mucho efecto, sacando al cambio de Solari, que creo que generó una de las primeras conexiones junto con Santana, pero por ejemplo el ingreso de Fonseca no siento que haya sido significativo, siento que al final fue un jugador que no terminó dando algo diferente. Tampoco, bueno, acá entramos en el terreno de la especulación. Siempre me parece muy interesante analizar las razones por las que un cambio es ejecutado por un técnico. Había que preguntarle, me encantaría poder charlar cada vez con cada técnico para poder entender la lógica de cada cambio, pero en este caso no le encontré del todo en cuanto a que, digamos, repasando un poco los cambios de River, ¿no? Entra Fonseca por Villagra, o sea, es un cambio de un jugador por un jugador que son bastante parecidos. Obviamente características que pueden diferir, pero no sos más ofensivo, no buscas una pieza en un lugar diferente. Quizás buscas una característica dentro de la misma zona más focalizada a la recuperación. Sacás a Barco, metés a Mastantuono, que es un cambio muy parecido, con jugadores diferentes, pero que a la larga ninguno es un delantero puro. Ambos son jugadores que aspiran más a la creatividad, al desmarque y demás. Enzo Díaz por Casco. Refrescás un poco la posición, pero realmente también es un cambio dentro de todo, puesto por puesto.
Y finalmente, el único que para mí fue el que terminó afectando es el único que también tenía una significación posicional, que es la de Solari entrando por Aliendro. Que bueno, ahí sí, ¿no? O sea, se nota claramente como sacás a Aliendro, que es un jugador que puede tener su ofensividad, pero es un mediocampista, por un delantero. Curiosamente fue el mejor. Y no digo que tengas que hacer cambios siempre cambiando todo, pero si las cosas no funcionan, dejar todo igual, más allá de que cambien los nombres, me parece quizás una manera rara de buscar soluciones, más allá de que las sutilezas que conoce el técnico sobre sus jugadores son mayores a las que yo conozco, y quizás desde la mente de Michelis había razones más fundadas por las que, por ejemplo, esos cambios posición por posición hubiesen mejorado el partido. Pero no fue así, y en ese sentido creo que tengo razón desde un punto de vista después de lo que pasó, en cuanto a que quizás da la sensación de que necesitaba cambios más de shock, como fue el de Solari, y no tan conservadores como terminaron siendo los otros dos. Argentinos, como ya dije, y para cerrar el video, que me parece que tiene que cerrar con el equipo que ganó y con el equipo que jugó mejor, tiene un gigantesco merecimiento. Yo no pensé que iban a ganar, realmente pensé que iban a perder. Más allá de lo que había pasado River entre semana, no creí que si pasaba este partido iba a ser con un rendimiento tan alto Argentinos Juniors. Y realmente la concentración, los rendimientos individuales que tuvo y colectivamente cómo defendió y cómo atacó en cuanto al contexto, en cuanto a lo planeado de atacar, fue maravilloso. Un partido de estos que quizás no es una goleada, no es un partido que lo pasó por arriba, porque no fue así, pero tácticamente siento que fue totalmente dominado River. Durante el 0-0 estaba parejo realmente, el que pegara primero iba a tener una ventaja clara sobre el otro por un tema de cómo se iba a jugar, pero se notaba que, teniendo en cuenta los recursos que tiene cada uno, que siempre esto está sobre la mesa, Argentinos estaba potenciando mejor sus recursos. Porque River, que está acostumbrado a hacer un montón de cosas, no lo estaba haciendo, Argentinos lo que suele hacer lo estaba haciendo. O sea, se veía esa leve superioridad. Pero evidentemente, una vez que consigue la ventaja, justo o no, porque no es que haya generado ocasiones como para merecerlo, lo consigue y punto. Es una de esas jugadas de los partidos trabados que destraban el partido. A partir de ahí es donde se empieza a ejercer la superioridad. Por un lado anímico, pero también por un lado táctico. Porque pese a la ventaja que tenía Argentinos, que evidentemente hace que ceda, ese ceder no significó para nada verse dominado. Al contrario, fue dominador siendo dominado. Porque ese juego no era un juego que le hacía cómodo al rival. Si vos te dejás dominar, no estás siendo dominado. Porque estás voluntariamente siendo dominado. Es lo que entendió Argentinos perfectamente. Y es quizás este pragmatismo, que yo no estoy muy a favor de la polarización de pragmatismo contra idealismo. Pero bueno, desde el punto de vista de los hinchas argentinos, que he escuchado con respecto a lo que pasaba con Milito. Que quizás no hubiese hecho eso Milito, hubiese jugado el segundo tiempo de cualquier manera, menos la que hizo Guede. Pero en este caso, a través de este pragmatismo, le sirvió para conseguir una victoria. Y es un equipo que Argentinos ahora, si mantiene un nivel así, que digo que mantiene porque al final de cuentas, si jugás así contra el mejor, se supondría que contra el resto de los equipos deberías también poder ganar. Contra el mejor, digo, contra los mejores. Es un candidato a pelear el torneo, porque todos los demás juegan Copa, Argentinos ya quedó eliminado, se puede enfocar puntualmente a esto. No quiero que parecer como una persona que ve un partido y simplemente por este partido ya dice que puede salir campeón, pero creo que hay argumentos como para ponerlo como uno de los 6 candidatos dentro de este torneo, junto con River, Boca, Racing, Estudiantes y Talleres, y que si bien todavía no lo meto en ese pelotón, porque creo que un partido no es suficiente, se asoma. Se asoma porque en la Copa de la Liga en 14 fechas fue de los que más sumó, y por poca diferencia no fue el que más sumó por 3 puntos, y también por el hecho de que, como ya dije, es su principal prioridad. Y ya se quitó de encima a Racing y también se quitó de encima a River, ganando uno de los dos. Veremos qué pasa con el bicho, pero de todas formas es un video para elogiarlos, para elogiar a casi todos los jugadores que lo pudimos elogiar. Y que no pasa por el hecho de que elogiar es algo bueno y que merecen ser elogiados, sino simplemente darle relevancia a lo que es relevante. Llevar sobre la mesa, o mejor dicho, poner sobre la mesa lo que debe ser puesto sobre la mesa. Y que sí, River también fue hablado y lo criticamos y también pusimos en contexto que no todo es su culpa y hay cuestiones que tienen más que ver con el mérito del rival, pero evidentemente conllevan un lado negativo que hay que focalizar también. Yo considero que es un partido y que si bien muchos podrían argumentar, bueno, son muchos partidos, siempre va a ser extremadamente relativo, porque cada partido es diferente y no creo que haya patrones lo suficientemente consistentes a nivel datos o a nivel ver algo demasiado consecutivamente como un patrón, como para identificar un River que realmente esté en problemas o que entre en una crisis o que tenga que ser tan dramático como veo al menos de parte de algunas personas.
Hasta aquí el video, si te quedaste hasta el final, muchas gracias y bueno, estaría bueno que te puedas suscribir tratando de llegar a los 500 o a los 1000 suscriptores, ya sea para poder tener miembros en el canal o para poder monetizar. Y bueno, la verdad que es mi sueño poder vivir de esto, hablando del fútbol argentino, de todos los equipos. Y bueno, me ayudarías muchísimo. Igual una simple interacción como un like o un comentario también me ayuda una barbaridad. Más el comentario es opinando o debatiendo sobre algún tema realizado en el video. Que siempre correcciones, sugerencias o ideas nuevas que no estén de acuerdo con lo que estoy diciendo son más que bienvenidas. Ahora sí, nos vemos en el próximo video.